Bueno, vamos a seguir con este hermoso tema porque no puedo dejarlo sin antes tratar este tema tan importante y a veces incluso nos sorprendemos, ¿verdad? Nos inquietamos o lo negamos, pero la realidad es que Satanás también va a la iglesia. Aunque no lo querramos, esa es la realidad. Por eso es que vemos tantas situaciones que pasan en las iglesias. Y por eso quiero que abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. Y Pablo mismo lo dice. Y Pablo mismo nos da la pauta sobre lo que vamos a hablar en este mensaje cuando Satanás va a la iglesia. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. También va a aparecer en la pantalla lo siguiente. Dice: pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos, preste atención, tales individuos son falsos, ¿qué dice? Apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, usa este vaso de barro para la gloria y honra de tu nombre. Sabemos, Señor, que es necesario tocar este tema si estamos hablando de la guerra espiritual, porque tenemos que entender que nuestras iglesias, que la iglesia no está exenta de cualquier ataque. El enemigo ataca a las iglesias y gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que nos lo advierte y nos dice cómo prepararnos. Te damos toda la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como yo les estaba diciendo, hermanos, algunas personas se sienten muy sorprendidas cuando descubren que Satanás también va a la iglesia. Pero no nos debe de sorprender, no te debe molestar, no te debe incomodar. Es más, si usted está por primera vez y usted estará diciendo: wow, qué mensaje el pastor va a traer, y yo estoy por primera vez, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirle que hemos estado hablando acerca de un tema que se titula la guerra espiritual. Y hemos estado hablando sobre este tema por varios domingos. Hemos estado instruyéndonos acerca de la guerra espiritual. Hemos hablado algunos temas importantes sobre esta guerra porque conocemos y sabemos que es una guerra real. Es una guerra invisible, pero existe. Nuestro enemigo, el enemigo infernal de nuestras vidas, es Satanás. Pero también hemos dicho que él está derrotado. Cristo lo ha derrotado. Más sin embargo, él puede y hace sus estrategias, hace su trabajo y usa sus demonios para atacarnos, para oprimirnos. Y indudablemente lo que quiere es atacar la iglesia. ¿Y qué hace? Viene a la iglesia o sus demonios. Y eso es lo que vamos a hablar en este mensaje. ¿Dónde hay más posibilidades de que se encuentre Satanás en la iglesia? Y cómo identificarlo y qué tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque déjeme decirle algo, no es tarea solo de una persona cuidar de la iglesia, es tarea de todos los que asistimos. ¿Cuántos dicen amén? Es tarea de los líderes espirituales. Mire, tengo ya algunos añitos en el ministerio y déjeme decirle, el diablo sí viene a la iglesia, sí ataca a la iglesia, sí trata de destruir la iglesia, él trata de destruir las iglesias locales. Si no, no veríamos lo que vemos a nuestro alrededor, no veríamos y no sabríamos de todo lo que pasa en las iglesias. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás. Satanás está detrás de todo esto. Quizás usted está aquí y de repente viene de una iglesia que se dividió, una iglesia que se partió, una iglesia que usted decidió dejarla por las situaciones que estaban pasando. Detrás de todo eso está el enemigo, Satanás. Y lógicamente nuestra iglesia no tiene alguna vacuna especial, sino que nuestra iglesia, al igual que otras iglesias, son siempre atacadas de vez en cuando. El diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Va, viene. Esa es su tarea. ¿Dónde hay posibilidades de que se encuentre Satanás en la iglesia? Aunque usted no lo crea, hermanos, debemos iniciar desde el púlpito. Aunque usted no lo crea, en los púlpitos.
Nosotros leamos nuevamente lo que dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 15. Mira lo que dice: sus servidores se disfrazan de servidores de la justicia. ¿Qué hacen? Se disfrazan de servidores de la justicia. Satanás también tiene sus ministros. Recuérdese que se disfrazan como ministros de justicia. Recuerde que no le hace un verdadero creyente salvo una persona que predique o que tenga buena moral o se haya graduado de un seminario. Eso no garantiza nada. No estoy diciendo que eso no es bueno, pero eso no es ninguna garantía. El mismo Saulo de Tarso, luego conocido como Pablo, ¿qué hacía él? Él estaba convencido que hacía la voluntad de Dios, persiguiendo a la iglesia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y haciendo que los hermanos sean encarcelados e incluso asesinarlos. Y Pablo estaba bien convencido de que hacía la voluntad de Dios. Así que no nos debe de sorprender que el enemigo engaña, el enemigo nos engañe en ese aspecto en nuestras vidas, en las iglesias. Tampoco nos debe de sorprender que la Biblia habla de los falsos maestros. Tito, por ejemplo, y otros libros más. Pablo mismo hablaba sobre los falsos maestros. Y déjeme decirle, han aumentado con el uso de la tecnología, han aumentado. No nos debe de sorprender. Hay demasiadas personas que se levantan en nombre de Jesús y se autoproclaman pastores, apóstoles, profetas, ¿verdad? Algunos ya no quieren llamarse pastores, quieren llamarse motivadores, en fin, una serie de personas. Hay demasiadas personas que usan el nombre de Jesús y se levantan. La Biblia no anda con rodeos sobre esto. Dice que los debemos pasar por la prueba. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. También creo que va a aparecer en la pantalla. ¿Qué dice? Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Así lo dice la palabra del Señor. Mire, nuestro Señor Jesús expulsó demonios de la sinagoga. De hecho, Él afirmó en Mateo capítulo 7, versículo 21, que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, escuche esto, escúchelo bien claro: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿no usábamos tu nombre y lo hacíamos todo en el nombre de Jesús? Y también en tu nombre echábamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús les declarará, versículo 23, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. ¡Wow! O sea, no eran verdaderos creyentes. Usaban el nombre del Señor, hacían todas estas cosas. Pero Jesús dijo, nunca los conocí. No es que los conoció por un tiempo y luego los desconoce. ¿Qué dice la Escritura? Nunca los conocí. ¿Qué es nunca? Nunca, jamás. Nunca los conocí. No hubo un día, una hora, un minuto. Nunca los conoció. Dijo Jesús, apártense de mí. Y luego, ¿qué más dijo? Los que practican la iniquidad. O sea, son personas que practican el pecado. Primera de Juan nos habla de los hijos del diablo, practican las obras del diablo. Pablo escribió a creyentes para advertirles sobre Satanás también y sus estrategias. No hay, hermanos, lugar o iglesia que el diablo no quiera alcanzar. Por eso tenemos que orar por la iglesia. Él se infiltró, por ejemplo, a través de Ananías y Zafira, tomó su corazón. Así que la palabra de Dios nos habla claramente, probemos los espíritus. Ahora, ¿cómo los vamos a probar? Hay una sola manera, con la palabra de Dios. Con la Biblia, estudie la Biblia, estudiemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pablo denunció, escuche lo que hacía Pablo. Pablo denunciaba con nombre a los falsos profetas. Decía por nombre quiénes eran esos falsos profetas.
El problema hoy en día es que si yo me paro aquí y empiezo a hablar de ciertas personas que son falsos profetas, probablemente terminaré haciéndole más promoción a esa persona y no lo voy a hacer, porque ya basta con los seguidores que tienen. Pero tenemos que entender, hermanos, que tenemos que usar el filtro de la palabra para saber lo que si están diciendo es correcto o no es correcto. En otras palabras, analizar cada mensaje. ¿En quién está centrada esa prédica? Por lo general, los falsos maestros, sus mensajes estarán centrados en el yo, en la persona, no en Jesucristo. En tú puedes y no todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tú eres el héroe de tu vida y no en el héroe del héroe es Jesucristo el Señor. Amén. Eso tenemos que discernir con la palabra de Dios. Solo abren la Biblia para leer un versículo y luego la cierran, más nunca la vuelven a abrir para seguir hablando y contando chistes e historias. Claro, mucha gente le gusta eso, ¿verdad? Se entretienen, pero no estamos los pastores para entretenerle a usted. Estamos para explicarle lo que enseña la palabra de Dios y darle todo el consejo de Dios. Nos agrade, no nos agrade, como que nos puede gustar o no nos puede gustar. Muy al margen de eso, estamos aquí para crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Pero no solamente Satanás se puede meter en los púlpitos, Satanás también tiene agentes, aunque usted no lo crea, en las bancas, en los bancos de las iglesias. Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 26, habló de los falsos hermanos. Y dice, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. También existen los falsos apóstoles. La Biblia habla de la parábola de las malas hierbas. Enseñan que Satanás también tiene hijos y por lo general los siembra al lado de los hijos de Dios. Por eso que tenemos que tener mucho discernimiento y mucho cuidado con lo que hacemos. No vaya a ser que por arrancar una hierba mala terminemos dañando a los creyentes. Pero llegará un día en que el Señor haga la separación. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo también. De ahí la suma importancia, hermanos, de continuar orando por la iglesia, de continuar recibiendo a las personas. Hay personas que me dicen, pastor, ¿y por qué tenemos que tener una clase, una orientación de membresía? Muy importante, porque tenemos que saber quién va a entrar, quién va a venir a nuestra iglesia. Tenemos esa responsabilidad. Ustedes como membresía de la iglesia tienen esa responsabilidad de hacerlo. No es de sorprender hoy en día que iglesias se aparten de la fe y comiencen a creer en doctrinas de demonios. ¿Qué dice primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No se deje engañar, hermano, hermana. No todo lo que se escucha bonito es la verdad. Abra la Biblia, analice ese mensaje, escudriñe la palabra, llévelo al filtro de la palabra de Dios y sepa si viene de Dios o no viene de Dios. Ahora, también puede estar presente en la adoración. La razón por la cual nos reunimos nosotros es para adorar a Dios, ¿sí o no? Para adorar a Dios. Yo a las damas les decía, cuando vemos la gran comisión en Mateo capítulo 28, qué interesante cuando Jesús se reúne con los discípulos, lo primero que ellos hacen no es corren, no, lo primero que ellos hacen, ¿qué es? Adoran a Jesús, adoran a Jesús. Estamos reunidos aquí para adorar a nuestro Señor. La iglesia existe para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para exaltar su gloria y hacerlo conocido. Amén. Todo lo que haga la iglesia local debería nacer de la adoración. Cada liturgia, cada programa, cada esfuerzo, cada orden. Pablo advirtió a las iglesias de Corintio, hermano, que estaban en una falta de orden en lo que hacían. Tal es así que tuvo que escribir en 1 Corintios 14, llamando la atención que el desorden que tenían hacía que los inconversos no solamente se incomodaran, dijeran que están locos, sino que se iban de la iglesia. Le voy a llevar a unos pasajes de la Biblia. 1 Corintios capítulo 14, versículo 23. ¿Qué dice? Por lo tanto, si toda la iglesia se reúne
y todos hablan en lenguas, y entra algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? 1 Corintios 14:33, porque Dios no es un Dios de confusión, sino que de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, ¿qué dice? 1 Corintios 14:40, pero que todo se haga decentemente y con orden. Hermanos, que todo se haga decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Abra la Biblia en el Antiguo Testamento. Dios era tan meticuloso, tan específico. Él decía cómo querían que lo adorasen a Él. Y daba detalles, medidas específicas, todo bien claro. Dios es un Dios de orden. Y el Espíritu Santo se mueve donde hay orden. ¿Sí o no? Claro que sí. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 19. Dice, no apaguen el espíritu, no desprecies las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, retengan lo bueno. Qué importante, hermanos, es la elaboración del programa. Debe ser hecho en oración, debe ser hecho en orden, debe ser hecho pensando en Dios, no pensando en nosotros, no pensando en que nos va a gustar o no esa canción que nos están poniendo. Hermanos, el culto no es hecho para usted, el culto es hecho para Dios. El culto es hecho para adorar a Dios. Tú y yo venimos aquí para darle gloria a Dios y gratitud por lo que Él ya ha hecho en nosotros. No venimos para complacer a alguien en particular, venimos para exaltar a Jesucristo. No venimos para modelarle a alguien, venimos a mostrar a Cristo Jesús como nuestro modelo único al cual tenemos que seguir, imitar y orar para que seamos cada día parecidos a ese modelo que es Jesucristo en nuestras vidas. Ese es el propósito esencial de Dios para tu vida, hacerte como su Hijo Jesucristo. Y parte de ello es la adoración que le traemos a nuestro Dios. Hablemos de las canciones, hermanos. Debemos asegurarnos que dependamos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para no solamente cantarlas, sino elegirlas. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean ¿qué? Llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Eso qué está tratando de decirnos el Señor? Hermanos, tenemos que alabar al Señor en espíritu y en verdad. Que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, tome nuestras vidas, pero también una adoración basada en la verdad. Jesús dijo al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es la verdad. Lamentablemente hoy día, hermanos, uno escucha canciones que no se sabe si las estás cantando a Dios o se las estás cantando a la enamorada. No se sabe. ¿Por qué? Porque lamentablemente los que componen, no generalizo, pero algunas personas no basan lo que hacen en la palabra de nuestro Señor. Es lamentable ver en algunas iglesias cómo la adoración congregacional en el Espíritu se convierte en un grupo de espectadores. Es lamentable que contemplan un espectáculo, un show religioso en el escenario. Y peor aún, termina siendo más penoso ver que a veces solo es un entretenimiento que incluye canciones que contienen una letra que no es bíblica. Hermanos, no venimos a ver el talento de un cantante, déjeme decírselo, ni ver lo bonito que toca un músico. Desafortunadamente las iglesias copiamos al mundo y queremos convertir nuestros cultos en esos espectáculos, elevando a los músicos por encima de los demás, como si los domingos viniéramos a un concierto. Hermanos, este no es un concierto. Usted no vino a un concierto, vino a alabar y adorar al Señor. Y todos vinimos como cuerpo de Cristo a darle la gloria solo a Dios.
a alabar juntos a Dios, a exaltar la Trinidad por medio de las alabanzas, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, a proclamar el Evangelio por medio de las alabanzas. Yo doy gracias a Dios por nuestro grupo de alabanzas. ¿Cuántos dicen amén? Que se esfuerzan y ven las canciones, estudian las letras para ver si estas glorifican a Cristo Jesús. De eso se trata, porque Satanás puede abrirse camino en una iglesia en base a mentiras por medio de una canción, y al final terminamos cantando algo que no es bíblico. La música juega con las emociones, todos lo sabemos. Dios nos ha hecho con emociones, nos ha creado con emociones. Está bien, no digo que esté mal. Yo me emociono cuando canto a veces. ¿Usted se emociona? ¿Cuántos se han emocionado en este servicio? Amén, pero no hacemos lo que hacemos para mover las emociones solamente. No venimos para que nuestras emociones solamente estén a flor de piel, sino que esos sentimientos sean auténticos, no superficiales, no del momento, que después que termine el servicio me olvido de Dios, me olvido de adorarle y vivo como quiera, y luego regreso el domingo y empiezo a cantar otra vez. No se trata de eso, hermanos. No hay nada malo con las emociones, pero que éstas no sean superficiales. Y siempre que, escucha, siempre que den como resultado una voluntad sometida que obedezca a la voluntad de Dios. Siempre que termine en obediencia. Escuche, ¿de qué me sirve cantar bonito y fuerte si el lunes mi comunión con Dios es un desastre? No leo la Biblia, no busco a Dios de corazón cada día, no me rindo a Él en una búsqueda de corazón a corazón, no paso tiempo con Dios. No sirve de nada lo que pueda hacer aquí. Hermano, no tratemos de engañar a Dios. Dios conoce nuestros corazones y sabe si realmente somos adoradores de lunes a domingo, porque la adoración empieza desde el lunes. Dios espera una persona que lo adore. ¿Qué es adorar? ¿Qué es darle la gloria a Dios? Darle un valor supremo a Dios por sobre todas las cosas. Es poner a Dios primero en todo. Y eso nos motiva a tomar decisiones basadas en que Él es el centro de nuestras vidas. Hermano, Satanás también se deja caer, se deja manifestar en las reuniones administrativas. Ay. Estas reuniones, si no se saben controlar, estas reuniones, si es que no se considera que cuando dos o más están reunidos, ahí está Cristo, podemos terminar ofendiéndolo a Él primeramente y a los demás. Recuerde que existe una sabiduría. Hay una sabiduría de lo alto y una sabiduría de lo bajo, de lo muy bajo. Santiago capítulo 3, versículo 13, por favor. Búsquelo en su Biblia o léalo en la pantalla. Dice Santiago 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por una buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Mira lo que dice el 14. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural. ¿Y qué más dice? Diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Verso 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Créamelo, en mis años de pastor, créamelo, he tomado parte de muchas reuniones de comité y de juntas de diversos tipos. Y con seguridad le puedo decir que la sabiduría de Satanás ha salido a relucir. Y es triste y lamentable, y hay dolor y hay lágrimas, sin que muchos de sus participantes se hayan dado cuenta. Y debo confesar que probablemente este servidor también fue arrastrado. Así que tenemos que orar al Señor y decirle: Señor, cuídanos, y oramos para que Él nos dé una sabiduría. ¿De dónde? De lo alto, no la de abajo, no la diabólica, sino una sabiduría que viene de Dios. Y Santiago dice que aquel que quiera sabiduría, pídasela a Dios.
Dios dice, pídeme sabiduría, no me voy a enojar. Al contrario, te la voy a dar. Y muchas veces tenemos que orar por sabiduría, aun cuando nos reunimos, aun cuando tenemos nuestro grupo de vida, aun cuando venimos a las reuniones. En cada momento, dame sabiduría. No es una sola vez, es una petición diaria y constante. También, hermanos, la obra de Satanás se infiltra en la organización de la iglesia por medio de la selección de líderes. ¿Qué no quisiera o qué no quiere Satanás de que se pongan personas incorrectas en el liderazgo? ¿Cuántas veces ha sucedido que hay iglesias que se lamentan por haber puesto personas que fueron luego dirigidas por Satanás, que desbarataron la iglesia? Hay que seguir las instrucciones específicas que nos ofrece la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1. Las iglesias cometen el error de no investigar el trasfondo que tiene el candidato de las personas fuera de la iglesia. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cuál es su familia? ¿Qué hace? Se corre para tomar decisiones apresuradas. Y lamentablemente, aunque usted no lo crea, hay un solo requisito por lo general para seleccionar al candidato. Por lo general nos basamos en cuán talentosa es la persona. O sea, ponemos el talento antes que el carácter. Hermano, cuando ponemos talento antes del carácter tenemos un problema. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está buscando talentosos. Dios está buscando hombres y mujeres consagradas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hombres y mujeres rendidos al Señor. Muchas veces anteponemos talento antes de carácter y decimos cuán hábil es, cuán bonito habla, mira cómo se desempeña. Esos son criterios del mundo. Pero en la iglesia se buscan personas maduras, crecidas en la fe, que conozcan la sana doctrina y puedan discernir entre el bien y el mal. Y lo más importante, llenas del Espíritu Santo. Amén. Llenas del Espíritu Santo de Dios. No perfectos, pero sí buscar esa llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Son demasiadas las iglesias que corren a colocar cristianos en lugares de máxima responsabilidad, en lugar de haberles dado oportunidad en áreas, en ministerios más pequeños, darles oportunidades en áreas en las cuales podamos observarlo y verlo. Mi esposa me comentó algo que le decía a su pastor de jóvenes siempre: ¿quieres conocer a una persona? Juega con ella. ¿Qué creen ustedes? ¿Quieres conocer a una persona? Juega con ella. ¿Verdad, hermano? El fútbol de alcance, ahí se conocen a los varones. Juega con ella, habla con ella, porque ahí se nota cómo es la persona, cómo reacciona, qué hace, qué dice, cómo reacciona ante las dificultades, cuál es su reacción. Todo eso va a servir para luego tomar una decisión. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:6. Un líder de la iglesia no puede ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso. El diablo lo haría caer. Y sabes que a veces no son las personas, somos nosotros que corremos y queremos poner a las personas en posiciones de autoridad. ¿Por qué? Porque queremos cubrir un espacio. Y al cubrir un espacio abrimos un problema innecesario. Tenemos que orar al Señor, buscar su dirección. También, hermano, ¿sabes dónde intenta el diablo meterse en la iglesia? Por medio de un espíritu que no perdona, un espíritu resentido, un espíritu amargado, un espíritu que dice no te voy a perdonar y esto lo voy a apuntar, esto es lo que me hiciste, hermana, lo voy a apuntar en ese cuadernito que yo tengo donde apunto las faltas de mis hermanos y de ahí no te voy a sacar hasta que pagues lo que me hiciste. Usted se ríe, pero muchas veces es así. En las iglesias hay hermanos que llevan un cuadernito de las faltas de los demás y se resienten. Alguien dijo: bienaventurada la iglesia cuyos miembros tienen buena memoria para las bendiciones divinas y mala para los pecados humanos. Que sin un número de cosas sin importancia mantienen a los santos alejados de otros. Puedo contarle que un hermano me dijo que se iba a ir de la iglesia porque no visité a su mamá en el hospital en mis vacaciones y literalmente se fue. Una hermana se puso brava porque no cantamos su canción favorita por semanas. Usted se ríe y es así. Y aquel hermano que después del servicio que tuvimos un picnic me dijo que no volvía más porque un hermano sacó su celular para ver el partido de fútbol de la Copa Mundial. Pero eso no es lo peor, me dijo, eso no es lo peor, pastor. Usted se puso a ver el fútbol con el hermano.
y se fue de la iglesia. ¿No nos sorprende acaso por qué pastores dimiten todos los días a su cargo? ¿No nos sorprende acaso por qué las iglesias les cuesta depuntar, avanzar y cumplir sus proyectos locales y globales? No nos debe de sorprender. La pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Cómo solucionamos esto? Porque el enemigo va y viene. Muy fácil, pero también no tan fácil. Que todos los miembros de la iglesia, los líderes espirituales sobre todo, aprendan a detectar y derrotar a Satanás. ¿Me escuchó? Aprendan a detectar y derrotar a Satanás. Hace mucho tiempo atrás leí una ilustración de un país, no me acuerdo cuál, que entrenaba a personas para detectar billetes falsos. Nunca le ponían un billete falso, le ponían un billete verdadero, para que lo vean, lo huelan, lo toquen, estén con esos billetes verdaderos. ¿Para qué? Para que el día que cayera un billete falso, rápido lo detectaran. Y eso es lo que tenemos que hacer. Discernir rápidamente cuando el enemigo está queriendo atacar nuestra iglesia. ¿Cuál es la solución? Número 1, debemos ser maduros espirituales. ¿Puede repetir conmigo? Maduros espirituales. Déjeme decirle, aquí como me ve joven como soy, ya tengo algunos años. Gracias por los améns, no escuché ninguno, no importa. Pero he visto muchas cosas, he aprendido muchas cosas y he llegado a esta conclusión. Una iglesia se salva, se protege y se ayuda cuando sus miembros y especialmente su liderazgo espiritual es maduro. Es maduro. Esa es mi conclusión. Se lo puedo decir con convicción. Alguien que está más de 20 y tantos años en el ministerio. La madurez del liderazgo espiritual hace la diferencia. Mira lo que dice 1 Corintios 3:1. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales, decía Pablo a los hermanos de Corinto. Tuve que hablarles como si perteneciera a este mundo, como si fueran, léalo usted, niños en Cristo Jesús. La Biblia nos insta a ser maduros, diga maduros, maduro espiritual. Un niño, un bebé solamente quiere que comer y que lo cambien el pañal, ¿sí o no? Comer y que le cambien el pañal. Pastor, tengo hambre, cámbienme el pañal, ok. Pero ¿qué tenemos que aspirar? A ser maduros. ¿Cuál es la diferencia entre una persona madura, adulta, madura, de un niño, de un bebé? No es parte del problema, es parte de la solución. Dice, ¿cómo puedo ayudar? Aquí estoy yo. Voy a dejar la quejabanza para la alabanza y para ser parte de lo que el Señor está haciendo. Hay errores, hay errores. Hay imperfecciones, hay imperfecciones. Esta no es una iglesia perfecta. Si usted vino a esta iglesia porque pensaba buscar una iglesia perfecta, no la va a encontrar aquí. No va a encontrar el pastor perfecto aquí. Ahora, si usted sale de aquí y la encuentra la iglesia perfecta, va a dejar de ser perfecta porque usted pisó esa iglesia. O sea, no hay iglesia perfecta. El perfecto es Jesucristo. Lo que sí tiene que haber es que Cristo cambie nuestras vidas. No podemos ser los mismos años tras años. Tenemos que madurar en la fe. 2, debemos practicar el seguir la verdad en amor, Efesios 4:15. En cambio, hablemos la verdad con amor y así crezcamos en todo sentido. ¿Hasta qué? Parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Debemos perdonarnos más, debemos aprender a usar la sabiduría que viene de lo alto para tratarnos entre nosotros. Cada vez que hay una división debemos depender mucho del Señor, identificarla, para que Él nos ayude con la sabiduría de lo alto. Hay quienes incluso están deteniendo la unidad. Debemos descubrirlos quiénes son. ¿Quiénes son los que el enemigo, Satanás, está usando para obstaculizar el trabajo? Tratarlos con firmeza, pero también siempre con amor. Firmeza y amor. No es fácil, pero déjeme decirle, tenemos una ventaja. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir un amén más fuerte? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen un amén por eso? Amén. Y por último, además, debemos ser esos voluntarios entusiastas. Voluntarios entusiastas. Mateo 20 dice, pero entre ustedes no debe ser así, más bien el que quiera ser más importante, entre ustedes debe serse el siervo.
El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirviera, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Y Colosenses 3 dice, todo lo que hagan, escucha hermano, que a veces dudas, que a veces tienes y lo piensas 2 veces antes de cooperar y hacer algo. Dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo a quien sirven. Hermanos, tenemos una celebración global que se nos avecina, un compromiso, creo que uno de los más importantes o el más importante de la iglesia. Se llama enviados porque Cristo ya nos ha enviado. Así como el Padre me ha enviado, dijo Él, yo los envío. Diga conmigo, yo soy un enviado. Eso como que quedó un poquito débil delante de las cámaras y delante de Facebook y del canal de YouTube. Diga fuerte, yo soy enviado. Yo soy enviado. Hermano, tenemos un evento, una celebración misionera global. Deme 5 minutos y yo acabo. Vamos a tener la presencia de más o menos 12 misioneros. Eso merece un aplauso para Dios. 12 misioneros que van a venir desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Vamos a tener una hermana que va a venir desde el África. ¿Cuántos dicen amén por eso? Vamos a tener iglesias invitadas que están investigando, llamando. Podemos ir, podemos llegar, podemos estar. Yo les digo, querida iglesia, te invito a cooperar. Hagamos esto juntos. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes ayudar hospedando un misionero. ¿Sabes lo que dice la Biblia en Hebreos 13:2? Den hospedaje a los que lo necesitan. Pues recuerden que algunos que así lo hicieron, sin darse cuenta, ¿qué hospedaron? Ángeles. Alguien podría decir, o podríamos llegar a la conclusión, pongámoslos en un hotel. Total, van a descansar bien. Pero ese no es el detalle. No los ponemos a los misioneros en hoteles. ¿Sabes por qué no los ponemos a los misioneros en hoteles? Porque queremos que esté con nosotros. Queremos que converse, que nos cuenten sus historias. Queremos que nos cuenten sus triunfos y sus alegrías. ¿Para qué? Para celebrar con ellos y llorar con ellos. Queremos saber. Queremos conocer lo que Dios está haciendo en el mundo, pero no solamente para que nos cuenten esas historias de que corrieron de los leones y no se los comieron. No queremos solamente que nos cuenten historias. Queremos decirle cómo podemos nosotros ayudarte, cómo podemos orar, porque ahora yo no puedo ir hasta allá, pero tú estás allá. ¿Se da cuenta lo que le digo? Pero no solamente lo hacemos por eso, sino porque los mismos misioneros, ¿sabes qué dice? Póngame en una casa. Porque incluso algunos de ellos ni siquiera tienen ese contacto con otras personas. Ellos vienen a la celebración y lo que quieren ver es rostros, caras, personas, abrazos, oraciones. Y eso lo van a recibir de esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Si tú tienes una casa, tienes un lugar para acoger a un misionero. Déjame decirte que esta celebración lo hacemos desde el 2016. Y siempre pasa que un hermano me dice, pastor, me perdí la bendición. ¿Cuál bendición? Muy simple. Pensé 2 veces, y 3 y 4, y al final todos los misioneros los escogieron y no puse mi casa para hospedar a un misionero. Que esto no te vuelva a pasar. Algunos también pueden ofrecer su casa para tomar el desayuno con las familias. Todas ese grupo de familias se ponen de acuerdo y los misioneros tienen un tiempo hermoso de compartir sus experiencias, presentan sus proyectos, toman desayuno juntos, oran juntos. Hermanos, yo que he estado en muchas casas con misioneros, ha sido una bendición estar con ellos. No te puedes perder. Puedes ofrecer tu casa. ¿Tienes un lugar donde recibir a la familia si un misionero? Vaya al final y diga, mi casa puede ser una anfitriona para el desayuno. Transporte. Puedes transportar. Necesitamos movilizar esos misioneros. ¿Cuántos de aquí tienen carro? Ahora me van a decir que no tienen carro. No me hagan eso. Levante la mano. ¿Cuántos tenemos carro? Si usted tiene carro, puede transportar a alguien. Pastor, yo no puedo los 3 días, pero puedo un día. Ofrézcase ese día. 1 hora, 2 horas. Los que hemos ido y hemos traído y llevado misioneros, hermano, cuando llegamos a los aeropuertos y los misioneros nos ven, ¡ay, cómo se llenan de emoción! ¡Qué alegría!
No mandamos un Uber, vamos nosotros a honrar, como dice la Biblia, a aquellos que están dando la vida por la causa de Cristo. Tenemos por primera vez en este año el sabor de las misiones. ¿Qué queremos? Queremos que tu país se luzca, queremos que usted ofrezca lo mejor de su país y celebre con orgullo a su nación. ¿Cuántos están orgullosos de pertenecer a su país? ¿Cómo así hacemos conocer a nuestro país? ¿Por dónde hacemos conocer el país? Por la comida. Queremos que se anote, diga, yo soy de este país. Haga brillar su país y también oremos por su nación. También queremos que participe en los banquetes. Tenemos un gran banquete donde nos sentamos con los misioneros, un banquete hermoso donde ellos se sientan, le hacemos preguntas, comemos con ellos y esta vez vamos a tener juntos un combo, ¿verdad? El banquete con el sabor de las misiones por un mismo precio. ¡Qué tremendo! ¿Te gusta cocinar? ¿Ayer ves un huevo? Puede ser parte de la cocina, hermano, hermana. Necesitamos ayuda para el banquete, para cocinar, para honrar a nuestros misioneros. ¿Te gusta decorar? Esa es la persona que estamos buscando. No decoras nada, no importa, apúntate, pero puedes ayudar a poner algo, levantar una escalera, varones. Necesitamos varones en el equipo de decoración. Hermano, hermana, escúcheme lo que le voy a decir. Hoy tu iglesia te necesita, esa es la verdad. Ve a la mesa de eventos, regístrate, sé un voluntario entusiasta que diga, aquí estoy. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Y sabes qué? Cerrémosle la boca al diablo una vez más y mostrémosle que esta iglesia está unida en su causa, en la causa de Cristo. Juntos, envueltos como cada año, juntos participando de la obra de Dios. Le cuento, va a haber un evento en la iglesia americana y decidimos no tener nuestros programas después del servicio acostumbrados, pero queremos aprovechar esos 40-45 minutos para que vaya a la mesa de eventos, espere su turno, se registre. Tenemos 45 minutos. Compren sus tickets, los tickets se agotan rápidamente, su ticket le da derecho al sabor de las misiones que va a ser el día viernes y al banquete. Cómprelo ya. Pero quiero terminar contándote esta historia. Una vez un caballo estaba amarrado, escucha, porque tiene una gran verdad esta historia. Una vez un caballo estaba amarrado y se jaloneaba para soltarse y vino un demonio y lo soltó al caballo. El caballo se metió en la finca de un campesino y comenzó a comerse la hierba y el dueño de la finca se enojó, tomó un rifle y mató al caballo. Bueno, el dueño del caballo también se enojó, pues, tomó un rifle por venganza y mató al dueño de la finca. Ya, así como lo está escuchando. Entonces el hijo del dueño del caballo se enfureció fuertemente y mató a la mujer del dueño de la finca. Los vecinos, enardecidos, mataron al muchacho y quemaron la casa. Entonces le preguntaron al demonio, ¿por qué hiciste todo esto? El demonio respondió, yo solo solté el caballo. Yo solo solté el caballo. Qué interesante. ¿Cuál es la moraleja? El demonio hace cosas simples. Viene a la iglesia y hace pequeñas cosas simples. Porque sabe que hay una vieja naturaleza en nuestros corazones. Y solitos nosotros hacemos el resto. ¿Ahora entienden lo que le estoy diciendo? Solitos nosotros hacemos el resto. Por eso es bueno pensar antes de actuar. No sea que una cosa sin importancia cause un gran daño y destruya una iglesia. Recuerde, la palabra tiene poder, da vida, para dar vida y para dar muerte, para bendecir o para maldecir, dice la Escritura. Pensemos antes de actuar para que cuando Satanás venga a la iglesia no haya lugar para infiltrarse y logre con algo pequeño desatar una tempestad innecesaria. Detengámoslo a tiempo y derrotémoslo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Derrotémoslo en el nombre de Jesús, para que si viene a visitarnos por un camino, como dice la Escritura, tenga que irse por 7 caminos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Nuestro Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas. Yo te invito ahí donde estás a orar. Ponte de pie y dile, Señor, yo soy parte de esta familia, de esta iglesia. Señor, yo soy
de aquellos líderes llamados a cuidar de esta iglesia. Señor, si me falta madurar, ayúdame a madurar. Señor, si me falta amor, ayúdame a tener amor, Señor. Dame sabiduría, Padre, pero yo soy de aquellos que aprenderá a detectar y derrotar al enemigo. Señor, quiero ser esos voluntarios entusiastas que diga, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar? Si esa es tu oración, ese es tu deseo. Mientras que el coro canta, habla con Dios y dile, Señor, gracias por mi iglesia. Gracias por las oportunidades, gracias por traerme a esta casa, ayúdame a cuidarla, ayúdame a ser de aquellos que la guarden, la cuiden y luchen por la unidad de la iglesia.